Bien, amados hermanos, en esta mañana traemos un título del mensaje de hoy sobre la armadura de Saúl. So the message this morning can be titled The Armor of Saul. Y cuando escuchábamos la lectura bíblica que nuestras hermanas leyeron, vemos la historia de un joven llamado David. Este joven es un joven que era un pastor de ovejas. And so this morning our sisters read biblical text about a young man named David who was a tender who tended sheep. Y vemos cómo Saúl vistió a David con su armadura. Se le llamaba la chaqueta que llevaban, la cota. Era una cota de metal, de malla, que protegía a los guerreros. Era una camisa abierta y por lo tanto se pensaba que podía servirle a David. And so we see how Saul gave David his armor that included a coat of mail, which is basically a coat of metal. Y vemos que sería imposible que aquella armadura que Saúl vestía podía servirle a David, porque según la palabra de Dios nos narra, Saúl era un hombre mucho más corpulento que David. And we can see that it was impossible for David to use Saul's armor because Saul was much taller than David. Y este sobrepasaba a cualquiera de su pueblo por la altura que tenía. And Saul was actually the tallest man in his town. Era un hombre corpulento y por lo tanto aquella armadura no le servía a aquel joven llamado David. And he was so tall that the armor just was worthless to David. Vemos en esta historia a este joven valiente, un joven que se dedicaba a cuidar sus ovejas, pero demostró su valentía al enfrentar a aquel gigante llamado Goliat, aquel gigante al cual las tropas, el ejército del pueblo de Israel le estaban temiendo. Temían enfrentarse a aquel gigante. And even though David tended sheep, he showed his courage because he was willing to face Goliath, and all the other soldiers were afraid of him. Aquellos soldados que estaban entrenados para ir a la guerra le temían a aquel gigante llamado Goliat. All the other soldiers were afraid of Goliath. Pero el rey se entera de que este joven demostró la valentía de que dijo que quería enfrentar al gigante. The king Saul had heard that David actually wanted to confront Y this cuando giant. el rey lo manda a llamar. And that's why Saul called for him. Y mis amados hermanos, lo que usted y yo hagamos siempre, en un momento determinado, llegará al oído de alguien. Y hermanos, cuando somos valientes, escuche bien, cuando usted y yo somos valientes, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras actitudes, mis amados hermanos, son escuchadas en donde quiera y en donde menos usted puede imaginarse. When we have courage and we do all of our good deeds, believe it or not, other people will hear about us. Y esto puede ser para bien de nuestras vidas, para bien de la iglesia, para bien de nuestra familia. Pero también al contrario, cuando hacemos cosas que no son las más correctas, las que no agradan al Señor, nos pueden hacer daño. But on the contrary, when we do things and people hear bad things about us, it can take us to the opposite. We can end up doing things that do not please God. Vemos aquí, hermanos, cómo David rehusó usar la armadura de aquel hombre.
And we see here in this biblical text that David actually rejected the use of Saul's armor. Este joven no acostumbraba a usar aquellas armaduras porque no era alguien del ejército. First of all, David was not used to using this equipment because he was not a soldier. Nos imaginamos cuánto pesaría aquella armadura, que le dificultaría a aquel joven caminar, maniobrar aquellas armaduras. And we can imagine that this armor and all this equipment must have been very heavy for David, especially since he was not used to using any of it. No tenía tiempo para someterse aquel joven a un entrenamiento en aquel momento para entrenarse con las armaduras y enfrentarse al gigante. And since he was getting ready to face Goliath, he didn't have time to be trained on how to use all of this equipment. Y muchas veces nosotros también llegan, hermanos, a nuestras vidas, nos enfrentamos a gigantes, a problemas que nosotros no estamos entrenados para enfrentarlos. And many times we face our own giants in life, and we are not trained on how to confront them. Y vemos cómo este joven, el rehusar de la armadura de Saúl, haría que David, este joven, dependiera, mis amados hermanos, exclusivamente y nada más que de la protección divina del Dios al cual él tenía su fe puesta, al Dios al cual él creía, en el Dios que él confiaba. And we see that when David, refusing Saul's armor, David had to depend solely on the God that he believed in, on his divine protection. Y es algo muy importante, hermanos, que David no podía vestir la armadura de Saúl y a la vez vestir la armadura de Dios a la vez. And there's an important point here. David could not dress himself with Saul's armor and also dress himself with God's divine O protection. confías en Dios, o confías en el mundo, o confías en lo material. Pero este joven puso su confianza en el Dios Todopoderoso, en el Dios eterno, en el Dios que se fiel y se enfrentó hacia el gigante. And we either have to put our faith in God or in the world. In this case, David put his faith and confidence in God, not in material things. Mis amados hermanos, nosotros no debemos de usar la armadura que Saúl ofrece. And we should not use the type of armor that's offered David. Muchos de nosotros no tenemos la experiencia, esa experiencia que aunque quisiéramos no podemos usarla. Many of us don't have the experience, even if we wanted to use No it. todos somos como Saúl. Not all of us are like Saul. Y cuando estudiaba para este mensaje, pensaba, por ejemplo, en la actualidad cada uno de nosotros. Cuando vemos un equipo del SWAT o un policía, todas las cosas que se ponen arriba de él, cuántas libras cargan ellos para esa armadura. Pero nosotros no estamos acostumbrados ni preparados para llevar esa armadura. When I was developing this sermon, I was thinking about the SWAT team, for example, how much equipment they have to wear. It must be very heavy. We're not ready to use anything like that. Para muchos esa armadura de Saúl es una armadura demasiado grande. A otros le puede apretar. A alguien la puede encontrar pesada. Y otros no les gusta llevar esa armadura. Saul's armor for many people is either too large, or it could be tight, or it could be too heavy, or some people simply just wouldn't like it. Mis amados hermanos, si usted decide tomar la armadura de Saúl, usted tiene que saber que esa armadura lo va a limitar y va a poner muchas limitaciones en su vida.
If you decide to wear Saul's armor, it could limit your life. Es muy importante que cada uno de nosotros tenemos que aprender que no tenemos que imitar el estilo de vida, el estilo que caracteriza a cualquier líder, a cualquier pastor, sino que tenemos que imitar, hermanos, a Jesucristo. Y es muy importante que nosotros seamos nosotros mismos, nuestra propia personalidad. And it's very important that we don't try to imitate any leader, don't try to imitate any preacher, any pastor. We should imitate Jesus, actually, and also try to be ourselves. Y es muy importante que a los creyentes, a los hombres que ponen su fe en Jesucristo, mis amados hermanos, hay que darles la oportunidad de desarrollar su iniciativa propia y no ponerles la armadura de Saúl. People that are out there in the ministry need to conform to their own acquired knowledge and not use Saul's armor. Nosotros tenemos que ejercer el ministerio conforme al conocimiento, hermanos, que hemos adquirido. Un conocimiento del Evangelio sencillo, de presentárselo a aquellos que no le conocen al Señor. And we need to just simply take the gospel in our own way to people who don't know Christ. En estos viernes comenzamos a estudiar el libro de Primera de Corintios. Y veíamos al apóstol Pablo cuando estábamos estudiando cómo este hombre, en medio de aquella ciudad, una ciudad que se jactaban de su filosofía, de su conocimiento, pero el evangelio sencillo que el apóstol Pablo les presentó a aquel pueblo de Corintios impactó las vidas que escucharon el mensaje de salvación. We've been studying here in church the book of 1 Corinthians, and we see how Paul, the Apostle Paul, in that city, a city that was a pagan city, how Paul just brought the gospel and delivered it in a simple way, and the impact that it had on those people. Y este es el mensaje que usted y yo debemos de darle a aquellos que nos rodean, llevarle una palabra de esperanza, sin mucho elocuencia, lo más sencillo, como viene en la palabra de Dios. We should present the gospel without any fanfare, just present it simply, let God do the rest. Mis amados hermanos, nosotros debemos de vestirnos con la armadura de Dios. We need to put on the armor of God. Y en el libro de Efesios, capítulo 6, del verso al 10 al 17, nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con la que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ephesians chapter 6, verses 10 through 17 says, "Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore, take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all of the fiery darts of the wicked, and take the helmet of the salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God, praying always with all prayer and supplication in spirit, and watching thereunto with all the perseverance and supplication for all saints." Mis amados hermanos, nuestros enemigos son invisibles. Nuestros enemigos son hermanos peligrosos. Y esos enemigos se manifiestan también mediante muchas personas y utilizan hacerle daño a la obra, a las iglesias, usando también a aquellos de los cuales están junto a nosotros. Our enemies are invisible, and they are dangerous. And these enemies sometimes hurt us through people. Vemos cómo muchas iglesias se han destruido porque han puesto su esperanza en lo material, se han enfrascado en sus proyectos, olvidando esa gran batalla sobre esos enemigos invisibles del diablo que hacen daño, que destruyen a los cristianos. Y mis amados hermanos, nos olvidamos a veces que nuestro caminar y nuestro diario andar y nuestra relación diaria con Dios es algo material, no es algo material, sino es espiritual. Y por eso nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra huestes celestiales. The devil has hurt many churches because sometimes we as Christians, we forget that our faith is in the spiritual. We should not put our faith in the material, and our battles are spiritual battles. Mis amados, es imposible que cualquiera quiera poner y revestirse de las armaduras de Dios, porque para poder tomar esas armaduras, usted tiene que haberse quitado el peso del pecado, de todo aquello que estorba su vida, y usted tiene que tener una relación continua con Cristo. Mis amados hermanos, usted tiene que, para poder revertirse de esa armadura de Dios, haber dejado el pecado atrás y ser, hermanos, salvado por Jesucristo. And we cannot put on and take off the armor of God. First of all, we have to accept Jesus' sacrifice for us, and we have to take off our sins in order to put on God's armor. Muchos cometen el error de quitar y ponerse la armadura. Creen que es quita y pon. Esta armadura no se puede poner y quitar cuando usted quiera. Nosotros tenemos que estar permanentemente, si queremos ser victoriosos en la vida cristiana, en nuestra vida, en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestra familia.
y ser victoriosos en Jesús, tenemos que andar permanentemente revestidos de esa armadura de Dios para poder ser victoriosos. Porque si usted, escuche bien, se quita y pone esa armadura, es un juego muy peligroso y es donde puede venir el maligno y atacar y destruir su vida. And many people make the mistake, again, they think they can put God's armor on and off. You have to leave it on to be victorious. And when you take it off, you leave yourself open to the devil. Mis amados hermanos, por eso en esta mañana yo les invito que cada uno de nosotros nos cubramos la cabeza con el yelmo de la salvación. That's why I tell you this morning, you need to put on the helmet of salvation. El yelmo es el casco, como ustedes pueden ver, que protege su cabeza, protege todo esto. Y la mente es el talón de Aquiles para los creyentes, hermanos. Porque cuando nosotros no nos protegemos, nuestra mente se desvía y ahí es donde Satanás nos ataca, ahí es donde nos destruye, porque nos lleva hacia la pornografía, nos lleva hacia pensar mal y a tomar malas decisiones en nuestras vidas. The helmet is what protects the head, because our minds, that's our Achilles heel. And the devil likes to take hold of our minds so we can start thinking and doing evil things. Yo quiero decirte que si el diablo toma, hermano, y tú dejas que él tome la mente, el diablo va a tener, hermano, las de ganar. Pero si tú ocupas tu mente en la palabra de Dios, en la oración y en las cosas positivas, vas a ser victorioso. If the devil takes your mind, he has a chance of winning. But if you keep your mind focused on God's word, he can't get in there. Es muy importante que usted tenga la seguridad y que pueda mantener esa seguridad de su salvación. Es importante que usted esté convencido de que realmente usted ha entregado su vida a Cristo, de que realmente usted ha puesto su confianza en el Dios Todopoderoso. Mis amados hermanos, si te descuidas, te estarás quitando el yelmo y entonces el diablo estará atacando tu vida, todo tu ser, y puede hacer que te destruya. Por eso es importante mantener el yelmo de la salvación, la seguridad de que tú eres salvo, la seguridad de que si tú partes hoy, cierras tus ojos, vas a estar al momento a la presencia de tu Dios. Es importante, hermanos. So we need to maintain the security of our salvation. Take care of it. Don't ignore it. Leave that helmet on so when we leave this earth, we can stand in the presence of God. Te invito en esta mañana a que te pongas la coraza de justicia. I invite you this morning to wear the breastplate of righteousness. Mis amados hermanos, es importante que usted no te justifique a ti mismo. Deja que sea el Señor Jesucristo el que te justifique. Deja que el Señor Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo, cuando entre a tu corazón, a tu mente, en todo tu ser, Él te transforme y vas a sentir la liberación, te vas a sentir justificado, que todo lo que tú eras, todo el pecado que te inundaba, es derrotado por Cristo y serás justificado. Deja que el Señor sea el que te justifique y no tú, porque si no, tu vida no va a ser realmente
una vida genuina en el Señor. Don't try to justify yourself. Let Christ justify you. He's the one that... Muchos hermanos, muchos viven atormentados por el pecado que ya una vez confesaron al Señor. Y es importante que usted sepa, que estemos convencidos que cuando recibimos a Cristo, cuando le confesamos al Señor lo sucio y toda la suciedad que hay en nuestras vidas, somos limpios. Y la palabra del Señor nos dice que todas las cosas son hechas nuevas. Y cuando usted entregó su corazón, abrió su mente, su vida y lo dejó entrar, usted es una nueva criatura en Cristo. Y todo lo viejo, todo aquello que te hizo daño, hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó, porque Dios te borró todo eso. Y no tienes que sentir ninguna culpabilidad por lo que hiciste, porque eres una nueva criatura en Cristo. Y es importante levantar tu cabeza, caminar el sendero mirando a la cruz, porque tu vida es una vida nueva. Many people allow some of their old sins to torment them, but it's important to remember the moment that we accepted Christ, all of our sins are washed away. We are clean. We are a new creature in Christ. En esta mañana te invitamos a que uses el escudo de la fe. And we tell you this morning, also use the shield of faith. Hermanos, mediante nuestra vida cristiana, nuestro caminar en el Evangelio, vamos a tener muchos dardos que va a lanzar Satanás. Van a llegar a nuestras vidas esos dardos que nos van a dar desaliento, que nos vamos a sentir derrotados. Pero cuando usamos ese escudo de la fe, cuando tenemos nuestra fe puesta firmemente al Señor, no hay dardos, no hay escudos de fuegos que vengan a perturbar nuestras mentes y a perturbar nuestra vida cristiana y nuestro andar con Cristo. And it is important to use that shield of faith because our enemy, the devil, he will fire darts at us to cause us problems in our lives. Quizás van a venir esos dardos de las enfermedades, pero hay muchas cosas de esas que nos pueden fortalecer. Van a venir calamidades quizás a tu vida, van a venir problemas en tu matrimonio, pero si tienes a Cristo, si tienes a Dios como centro de tu hogar, de tu vida, tus problemas van a ser solucionados. Si tu fe está puesta en el Señor, van a ser solucionados y van a ser protegidos por este escudo de la fe. La oposición en las iglesias. Vamos a tener oposiciones. Vamos a ver que en nuestras iglesias tenemos personas de diferentes formas de pensar. No somos todos iguales, caracteres diferentes. Pero cuando estamos en Cristo, en la unidad, y enarbolamos esa coraza de la fe, unidos todos, vamos a tener victoria. Por eso te digo en esta mañana, usa la fe, esa fe que tienes, esa fe que has puesto en el Dios de lo imposible, en el Dios de Israel, en el Dios de aquellos hombres y mujeres que comenzaron a predicar el Evangelio un día, y por ellos hoy tenemos nosotros la bendición de ser salvos, y nos toca a nosotros llevar esa tarea de levantar una nueva iglesia con el poder del Espíritu Santo, llevando el Evangelio a aquellas criaturas, a aquellas almas que no le conocen,
que están necesitadas de la salvación. So in our lives, we are going to experience illnesses, calamities, problems in marriage, opposition in the church, but we need to keep focused on Jesus. Use that shield of faith, just like those early Christians did. It's thanks to those early Christians that we got the gospel message, and we need to also take the gospel message to others. Mis amados hermanos, en esta mañana Dios nos invita a que calcemos con el apresto del Evangelio de la paz. God is asking us to, as part of our armor, to use the footwear of the gospel of peace. Ese apresto, ese símbolo de zapatos, de esas sandalias de lucha, porque Dios nos llama, hermanos, a que vayamos a predicar el Evangelio a toda criatura. Y predicar. Pero predicar, hoy tenemos mucha tecnología y que desde aquí nosotros podemos transmitir mediante todos los medios que hay en estos momentos visuales sin tener que caminar. Pero hay que salir a todo nuestro alrededor. Y nuestro hermano nos decía esta mañana, hemos salido una vez, casa por casa, y necesitamos salir a predicar el Evangelio. Y tenemos que ponernos ese calzado para poder caminar sin que nuestros pies se lastimen. And we need to use those sandals of peace to walk, to spread the gospel, even though now we have the internet, and that also helps us spread God's message. But we also have to actually walk out into the community like we once did. We went house to house passing out tracts. Dios nos envía a donde Él quiere y a donde quiera. Y esa es nuestra tarea, de obedecer a Dios. Y si Dios pone en nuestras vidas, en nuestro ser, en nuestra mente, la necesidad de compartir el Evangelio, de llevar, hermanos, a otros lugares, de apoyar a otras iglesias, de muchas más necesidades, tenemos que hacerlo. God sends us where He wants us to go. And if He sends us to a place that really needs the gospel, that's where Dios, hermanos, Dios nos desea que usted y yo prediquemos un evangelio libre de contiendas, libres de chismes, libres, mis amados hermanos, de tabúes que hay en medio de nuestra comunidad, en medio de nuestras vidas. Un evangelio sin supersticiones, un evangelio puro. Dios quiere que nosotros seamos una iglesia unidas en el amor de Cristo y prediquemos ese evangelio sin que nada de esto pueda estorbar el crecimiento de la iglesia. And God wants us to preach a gospel that is free of any problems, of gossip, of taboos, of superstition. He wants us to preach a gospel of peace, a gospel that will help build up the church, the community. Mis amados hermanos, Dios quiere que usted y yo prediquemos un evangelio de paz y no un evangelio de guerra. Y tristemente, dentro de nuestras propias iglesias, vemos cómo hay guerras, cómo hay contiendas entre los mismos hermanos, entre las iglesias y los líderes de las iglesias. Pero ese no es el evangelio que Jesucristo quiere. Ese no es el evangelio que Dios quiere para las obras misioneras, para que los líderes proclamen. Dios quiere un evangelio de paz, un evangelio de unidad, de amor, como la palabra de Dios nos demanda. Eso es lo que Dios quiere y a eso nos llama el Señor. God wants us to preach the gospel of peace, not of war. And unfortunately, in many churches, members are at war with each other, war with the pastors,
And that's not what he wants. He wants us to preach peace and to build up the church. Es muy importante, hermanos, que no prediquemos un evangelio con el cual no nos hemos calzado, un evangelio para el cual no estamos preparados. Y es como la armadura de Josué en David. Él no podía enfrentarse al gigante porque no podía calzar y ponerse aquella vestidura. Y si usted y yo nos ponemos a predicar el evangelio sin estar en una comunión permanente con Cristo, una unión y una entrega al poder del Espíritu Santo para que obre en medio por nuestras vidas, para tocar aquellas vidas que necesitan conocer del evangelio, nosotros entonces estaríamos haciendo una predicación ficticia y estaríamos jugando a las iglesias como hasta ahora muchos han estado jugando a las iglesias. Y necesitamos, hermanos, que para poder llevar ese evangelio de paz, de amor, de poder, tenemos que estar calzados, pero en una íntima comunión personal con el Señor, en búsqueda, siempre, en tiempo y fuera de tiempo. And God does not want you to preach a gospel that you are not ready for. We need to preach the gospel through the Holy Spirit. We need to have communion, constant communion with God, to make our preaching of the gospel effective through love and truth. Dice la palabra, cíñete con el cinturón de la verdad. The Bible tells us to gird ourselves with the belt of truth. Mis amados hermanos, nuestra actitud, donde quiera que estemos, nuestro testimonio debe ser que no debemos de engañar a nadie. No matter where we are at, through our testimony, we should never try to fool or trick anybody. Tristemente hemos visto, lo vemos en el mundo, pero aún es más triste en medio de la familia de Dios, como vemos que hay hombres que se atreven y que no tienen el temor de Dios y engañan al pueblo de Dios, engañan a los cristianos, engañan a aquellos hombres y mujeres que han puesto su confianza, su fe en Jesucristo, y vemos cómo tristemente los manipulan, engañándolos. Nosotros no podemos caer en eso. Nosotros tenemos que vivir siempre, siempre en la verdad. Debemos decir siempre la verdad. Y no importa cuáles fueran las consecuencias que puedan venir. Porque nosotros estamos respaldados si realmente hablamos la verdad de un Dios poderoso. Es importante que cada uno de nosotros nunca añada ni quitemos a la verdad, sino siempre con la verdad. Porque cuando vamos con la verdad, nuestro Dios está con nosotros y saldremos siempre victoriosos. And when we preach the gospel, we need to always spread that in truth. Don't add anything to it. Don't take away anything to it. We see that sometimes in the church, some people don't have the fear of God and they fool their congregation and they lie to them. Dice, defiéndete. Defiéndete con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la Biblia. ¿Y cómo nos podemos defender si usted no estudia la palabra? Si usted no conoce este libro, su contenido, si usted no usa su Biblia, hermano, está muy mal para poder enfrentar al enemigo. The Bible tells us to defend ourselves with the sword of the Spirit, which is the Word of God. You need to study it
You need to use it. How can you fight the devil if you don't use and know your Bible? Tenemos que memorizar la palabra de Dios. We need to memorize the Word of God. Tenemos que desarrollar el hábito de leerla todos los días, en las mañanas, en las noches. We need to develop the habit of reading it every day, in the mornings and evenings. Mis amados hermanos, muchos líderes han fracasado, muchos maestros, ministros, muchos predicadores, por estar imitando a otras personas. Many leaders have failed, many ministers and teachers and preachers, because they have been trying to imitate others. Han fracasado porque han querido ponerse la armadura de otros. And they have failed because they have tried to use the armor that other people are using. Escuche bien. Una copia jamás podrá reemplazar a un original. And listen carefully. A copy of something can never replace. Y Dios nos llama a ser original. God is calling us to be an original. Dios quiere hacer de cada uno de nosotros, de usted y de mí, un original y no una copia de nada. God wants all of us to be an original and not a copy of anybody or anything. Mis amados hermanos, con una armadura de Dios, usted y yo podemos vestirnos de manera original. With the armor of God, we can dress in an original way. Y el mundo tiene para muchos hombres nombres. Para los temerosos, hermanos, para esos temerosos viene lo desconocido y no se puede alcanzar para ellos. Y estos se quedan estancados en medio del camino. And many people are afraid, and they don't do things in the correct way, and they're kind of stuck. They don't advance the gospel. Vamos a ver que los débiles, mis amados hermanos, serán incansables para ellos su objetivo. Y estos dicen que no podrán alcanzar el futuro. Para los valientes, escuche bien, es la oportunidad de la vida que hoy es el día de cada uno de nosotros de demostrar nuestra valentía, de buscar de esa presencia de Dios. Y como aquel joven David demostró su valentía, aquel joven que simplemente cumplía el trabajo de ser un pastor, y cuando el rey llamó, y sus historias eran que cuando un león venía y atacaba a sus ovejas, él simplemente atacaba al león y libraba a sus ovejas y los lobos. Dios fue preparando a aquel joven pastor en la lucha con los leones, con los lobos. Usted y yo, Dios nos ha estado preparando para enfrentar a esos lobos vestidos de ovejas,
a esos leones. Dios nos ha estado preparando para enfrentarnos a los gigantes. Gigantes que parecen ser, hermanos, indestructibles. Pero aquel joven tomó 5 piedras y su honda. Dejó y desechó aquella armadura que Saúl quería que él se pusiera. Y con sus ropas sencillas. Pero este joven, hermanos, fue revestido con cada una de las armaduras de Dios y enfrentó a aquel gigante. Y cuando puso su honda, dio en el punto clave y derrotó a aquel gigante. Posteriormente cortó su cabeza. No le temas, hermano, a los gigantes que vean llegar a tu vida. Revístete de las armaduras de Dios y entonces verás que no hay gigante que no pueda ser derrotado. Porque nosotros, cuando nos revestimos de esa armadura de Dios, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y recuerda, tenemos ante nosotros en nuestros tiempos muchos gigantes, pero no son imposibles de derrotar. Unámonos, hermanos, como iglesia, como hermanos en Cristo. Reconozcamos ese llamado que Dios nos ha puesto en nuestros corazones. Comprometámonos seriamente con el Evangelio, con la iglesia y con la tarea que tenemos que cumplir, porque hay muchos allá afuera que se están perdiendo y que necesitan conocer el gran mensaje de salvación que nuestro Señor ofrece. Deseamos que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, grande, rica y abundante. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta. Jesucristo basta, mi castigo.
sin temor, sin temor, tal y como somos tus amor. Oh, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Amén. Esta alabanza creo que lo dice todo. No tenemos que poner la mirada en nada ni nadie, porque solamente en Jesucristo basta. Le damos gracias al Señor Jesucristo por su vida y por su sacrificio. Le damos gracias a Dios por la palabra también que hemos recibido esta mañana. Creo que debemos reflexionar sobre esto, sobre la armadura de Dios, porque ahí tenemos nosotros la victoria. Cuando tenemos la armadura, no quitar la armadura, no ponemos sino mantener la armadura puesta, que ahí tenemos victoria. Somos más que vencedores por medio de Cristo que nos amó. Le damos gracias a Dios por este tiempo y pedimos que tengan una semana bendecida, victoriosa en nuestro Señor Jesucristo. Quedamos despedidos. Dios los bendiga.